Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Francisco Pineda Gómez. Él es maestro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero además nos conocemos ya desde hace muchos años cuando él empezaba a trabajar al zapatismo. Lo trabajaba realmente muy en serio y estaba por terminar su primer libro, tengo idea que son 4, su primer libro, que es La Irrupción Zapatista. Estamos hablando ya de hace un par de décadas y ha sido, eso me ha gustado mucho, ha sido muy coherente tu trabajo intelectual en torno al zapatismo. Bienvenido, doctor Pineda. Muchas gracias. Bueno, este año, Francisco, se conmemora el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, lo cual nos da para reflexionar en muchos terrenos, porque Zapata, a diferencia de muchos otros prohombres de nuestra historia, Zapata sí podríamos decir que tiene cuando menos 2 biografías: la biografía del hombre en su proporción humana y la biografía del hombre en su proporción simbólica. Y es probablemente la entrada por la puerta de Chinameca lo que le dio la entrada a la puerta de la historia post-mortem y el final de su vida. Me gustaría que nos contaras un poco y llevando un poco la línea de tus libros, cómo te fuiste interesando por Zapata, pero además que nos platiques la historia de Zapata y de su obra y de por qué tiene este peso simbólico entre todos nosotros. Sí, el peso simbólico creo que es muy importante desde el inicio de la revolución. En 1911 apenas se había fundado el Ejército Libertador. Intentaron comprar a Zapata a través de la época porfirista, a través de Ambrosio Figueroa y Fausto Beltrán, o sea, maderista y porfirista. Intentaron una maniobra para comprarlo y Zapata les respondió con una carta que se publicó en un periódico de la capital en esa época y que fue muy significativa. Zapata respondió a ese intento de soborno diciendo que deberían de avergonzarse, que los hombres honestos no se venden y que no buscaban el enriquecimiento ni que ofrecían los indignos y los deshonestos. Eso antes de la toma de Cuautla, todavía en abril. En abril de 1911. En el porfirismo. Y en mi opinión, ahí está, en esa carta, la parte sustancial del símbolo de Zapata. Representa la dignidad y la honestidad en las luchas del pueblo trabajador mexicano. Creo que ese es el símbolo fuerte de Emiliano Zapata. Puede haber variedad de interpretaciones, ¿no? Pero en mi opinión, es un símbolo fuerte porque representa la honestidad y la dignidad del pueblo trabajador mexicano. Y eso desde el principio. Cuando estamos hablando de que no existía propiamente el zapatismo, sino era maderismo. Y recién se había fundado el Ejército Libertador, ¿no? Entonces, es muy significativo esa respuesta y se convirtió desde el inicio, yo creo que en un símbolo. Los enemigos del zapatismo en la época inmediatamente posterior a la caída de Porfirio Díaz, consideraron que en la Cámara de Diputados hubo una discusión. No me acuerdo si fue Querido Moeno o alguien así, que
que dijo Zapata ya es un símbolo. Sí, si no, no fue querido Bueno, fue uno de los miembros del Partido Católico, efectivamente en junio o julio de 1911 que decía Zapata es un símbolo. Es cuando además acuñan. Un Espartaco. Sí, y acuñan el mote de la Tila del Sur. Sí. Porque estás tocando un punto interesante. Precisamente para atacar a Zapata, estaban usando lo contrario de lo que él se había perfilado. Estaban diciendo que era deshonesto, que era un bandido, etcétera. Estaban buscando además el estereotipo del bandido porfiriano de los años 90 y de principios del siglo XX, y se lo ponían a Zapata, pero con un agregado más: el temor a la guerra de castas. Sí. Y entonces, por supuesto, Zapata se vuelve un símbolo, pero en este momento que nos estás contando, es un símbolo, cuando menos para la ciudad, negativo. Pero para el campo no. Claro. Era completamente positivo. Representaba los intereses de los pueblos que fueron despojados por las haciendas azucareras principalmente, desde la época de Hernán Cortés. O sea, 4 siglos habían pasado del despojo de las tierras, los montes y las aguas, y en el periodo final del porfirismo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se introduce la tecnología de alto rendimiento en las haciendas azucareras, en Zacatepec fue la más importante, que elevó la producción, se intensificó la demanda de caña por fabricar el azúcar y el alcohol. Se intensificó la demanda de agua para el riego, de carbón para para los hornos y el consumo, ¿no?, de las fábricas de azúcar. Entonces se intensificó el despojo con la gran industria azucarera principalmente del oriente de Morelos. Se intensificó el despojo de tierras, montes y aguas, y Zapata Zapata y sus compañeros, ¿no?, recogen este problema y lo traducen en una reivindicación de lucha no solo agrarista, no solo por las tierras, ¿no?, sino de reivindicación de lucha en contra de un despojo que tenía una historia de 400 años. O cuando menos de 300, Pancho, porque la idea, la fórmula de tierras, montes y aguas es del derecho castellano, que es cuando les reparten a ellos en el fundo legal sus 600 varas, y a partir de que se las dan, paradójicamente es la corona la que los tiene que ir defendiendo, efectivamente, contra las haciendas, y primero con los descendientes de la primera generación de encomenderos, y luego las haciendas, y luego las trampas legales. Yo recuerdo haber leído en algún texto tuyo, pero además también de otros, la manera como fue haciéndose el despojo. También por ahí un texto, un libro clásico de Arturo Barman que te va desglosando cómo hacían estas trampas, y sumado a una falta de justicia. Y viene ahí el otro asunto de lo que tú dices, porque no solo son las tierras, y montes y aguas, es el ansia de justicia, es el que no los habían escuchado. Eso sí, 400 años. Sí. No los habían escuchado. No, yo me refiero a los 400 años del despojo, porque considero que este despojo empezó con el mismo Hernán Cortés, ¿no?, que estableció una hacienda azucarera en Morelos, y que dio inicio, en ese momento con el propio Hernán Cortés, dio inicio el conflicto entre la economía del azúcar y la economía del maíz, ¿no? El enfrentamiento, claro, que se fue desplegando, se fue desarrollando a lo largo de esos 3 siglos de colonia, se fue desplegando bajo distintas formas, pero se intensificó rudamente con la gran industria, y se produjo una condición muy especial que parece ser que no ocurrió en otros lugares del mundo donde se caracterizaban por la producción de azúcar. En Morelos, el terrateniente hacendado era al mismo tiempo el burgués industrial. O sea, era una clase mixta
monopolizaba el poder de la fabricación industrial y el poder del terrateniente sobre las tierras. Entonces explotaba a los trabajadores de los ingenios, pues obreros, y explotaba a los trabajadores de los cañaverales, campesinos, y les quitaba tierras y agua y carbón o montes a los campesinos también. Entonces esa intensificación fue una condensación histórica de larga duración, en mi opinión, que también es lo que se representa en el símbolo de Emiliano Zapata, las aspiraciones de justicia, ¿no? De honestidad, de dignidad, pero de una recuperación de los orígenes del pueblo mexicano, del pueblo del maíz, digamos. Sí. ¿No? Sí. No tuvo Zapata, el zapatismo a lo largo de su trayectoria, una lucha en contra de los cañaverales o la producción de azúcar. No, al contrario, fomentaron la producción de azúcar cuando tuvieron el control territorial principalmente de Morelos. Las ex haciendas y los ingenios se transformaron en fábricas nacionales, como 34, 36 fábricas Estamos nacionales. hablando de 14, 15, 16. 15, prácticamente 15. Porque después ya no llega la zafra del 16, efectivamente. Sí, viene la primera invasión carrancista. Entonces, no hay una actitud destructiva del zapatismo hacia la producción de azúcar y los ingenios y los cañaverales, sino que lo que hay es una transformación, en mi opinión, revolucionaria, muy revolucionaria para su época, una transformación de los ingenios que poseían los terratenientes y burgueses industriales a la vez, una transformación en fábricas nacionales cuyo rendimiento servía para sustentar al ejército libertador, o sea, para que los soldados y los combatientes tuvieran haberes, o sea, el sueldo, y para sustentar los hospitales militares del zapatismo, y para apoyar a la gente más pobre. Esa es una transformación muy revolucionaria, las fábricas nacionales, y claro, eso trae al recuerdo también de los talleres nacionales de Francia, ¿no? Tuvieron otro sentido, eran como más obras pías, o sea, piadosas, ¿no? Y cuando fueron atacadas por el gobierno en 1848, el gobierno francés, se produjo una insurrección en junio del 48, muy fuerte, de los obreros en París, ¿no? Y eso dices que se desdobla en una influencia ideológica a través de ¿quiénes, Pancho? Regresemos un poco también a 1911. El manifiesto comunista de Carlos Marx es del año, y una de sus reivindicaciones es los talleres nacionales. Y es leído en México. Yo creo que sí, no tengo yo bases para decir, pero sí había gente como Otilio Montaño que era muy cuidadoso en el estudio de la experiencia de Francia, de la Revolución Francesa. Claro, Tlaltizapán lo quería hacer, si no estoy mal, lo quería hacer el centro del proletariado nacional. Sí, Otilio Montaño, que es uno de los ideólogos del Plan de Ayala, sí tenía mucho más claras las ideas. Estudiaba mucho la experiencia de Francia, y es posible eso. Esta frase de la Comuna de París, que después de un poeta escribir el poema se convirtió en canción, la Internacional, es la que habla de la tierra es del que la trabaja. La traducción no es tal cual. Es la tierra pertenece a la humanidad o algo así, pero la frase fue traducida en Cataluña por los anarquistas catalanes como la tierra es del que la trabaja. Uh-huh. Y eso sí es, claro, una influencia de la Comuna de París en el discurso político revolucionario del zapatismo, ¿no? Y allí, además de Otilio Montaño, estarían otras personas como Antonio Díaz Soto y Gama, que era un erudito. Aunque llega un poco después. Y muy vinculado al movimiento anarquista mexicano, con Flores Magón, etc. Entonces hay influencias interesantes de lo que representa el zapatismo, de la aceptación, la no cerrazón, ¿no? A un localismo abstracto y inútil, sino
hay una apertura, una recepción de distintas experiencias revolucionarias y, en mi opinión, mucho más importante es cómo desde el propio zapatismo se trató de proyectar también la experiencia mexicana hacia el mundo. Allí el trabajo internacional que hicieron, sobre todo Genaro Amezcua en La Habana, Cuba, y Octavio Paz Solórzano, o sea, Octavio Paz padre, junto con su esposa y en San Antonio, Texas, la experiencia que hicieron para tratar de proyectar que en el mundo se conociera la experiencia mexicana de la revolucionaria que jefaturaba Zapata. Es impresionante, ¿no? Esta situación, y hay muchos elementos palpables, escritos, un libro con los principales documentos del zapatismo publicado por Genaro Amezcua en La Habana en 1918. Se proyectó hacia Uruguay a través de un periódico anarquista que dirigía María Collazo. La batalla era semejante a Regeneración, y allí se promovió mucho la experiencia de la Revolución Mexicana, del zapatismo anarquista. Hay otro dato interesante en la correspondencia de Octavio Paz con el cuartel general. En una ocasión Paz le dice a Zapata, me allanaron y me quitó los documentos. Ahí tenía, entre otras cosas, todo un directorio completo, los principales periódicos de anarquistas y socialistas del mundo. Ahí hay otro elemento del simbolismo de Zapata y de la revolución, ¿no? En alguna ocasión, precisamente, que fuimos mi esposa y yo al Uruguay para consultar ese periódico, La Batalla, y nos trajimos el carrete, el rollo con el microfilm de todo lo que había. Nos invitaron a un asadito y todo eso, en la azotea de un edificio con gente muy humilde, ¿no? Tenían un bidón, ¿no?, para hacer el asado. Y ya que salió la plática de Zapata y todo eso, se me ocurrió preguntarle a esta muchacha, que era trabajadora doméstica de ese edificio, de origen uruguayo, ella. Y le digo, ¿y para ti qué significa Zapata? Se quedó pensativa y no tardó mucho. Me dice, fue un libertador. Me sorprendió mucho. O sea, hay un impacto internacional de este símbolo que surgió en la Revolución del Sur, ¿no? Vamos a regresar un poquito a la génesis de este peso simbólico. Sí. Platícanos, a los que no conocemos ni la revolución con particularidad, ni con la exactitud con la que tú lo conoces, y menos aún a Zapata, porque esa es una de las cosas que un historiador norteamericano, Samuel Brunk, hace hincapié de que todo mundo sabe quién es Zapata en términos del símbolo y conocemos muy poco en términos de su biografía. Platícanos, ¿quién era Zapata en 1911? ¿Cuántos años tenía? ¿A qué se dedicaba? Platícanos un poco. ¿Quién era este hombre que después tiene en sus hombros todo este peso simbólico? Sí. Bueno, Zapata era un hombre humilde, ¿no? Se puede ver en las imágenes de su casa, ¿no? La casa de sus padres. Era un trabajador. Tenía una cualidad de que era valiente, le gustaba aventarse entre los toros, ¿no?, con el caballo, era hábil, y tenía otra cualidad que era consecuente en la lucha por la defensa de las tierras de Nenecuilco, de su pueblo. Y es a través de estas ferias del oriente de Morelos donde se conocía mucho a Zapata, por su valentía, por su habilidad en los toros, en la fiesta de los toros. Montando a caballo y a pie, decían a ellos. Sí, y entonces, y lazando. Bueno, Zapata era muy, muy reconocido por eso, en toda una zona. El asunto está en que esto también explica por qué de inmediato lo escogieron como jefe del Ejército Libertador. ¿Cuántos años tenía Pancho?
nació en 1879, ¿no? Entonces, pues había que sacar la cuenta, pero... 32 años. 32 años para el 11. 11, bueno, por ahí así. Entonces, era un joven con ese tipo de características, muy conocido en la zona nuclear del zapatismo, el oriente de Morelos, y él se fue a la lucha revolucionaria, al llamado de Madero, la insurrección contra Porfirio Díaz, planteando eso, que había que tener la certeza de que se luchaba no por cambiar a un hombre del puesto de gobierno por otro hombre, sino porque se cumplieran estas reivindicaciones del pueblo. Eso lo caracterizaba. Hay una cosa más que lo convierte en símbolo, que es, en ese año hubo 4 operaciones especiales para asesinarlo, en 1911. Y eso, en mi opinión, esta sí es una opinión como de antropólogo, el vencer a la muerte tiene un efecto simbólico muy fuerte. La primera operación fue Ambrosio Figueroa, maderista, y el porfirista fue Augusto Beltrán. Le pusieron una emboscada en Jojutla, en abril. La segunda operación, esta no la había mencionado en mis libros, pero es de 1911, fue a raíz de una matanza que hizo el ejército federal en la Plaza de Toros de Puebla, cuando llegaron un contingente zapatistas a recibir a Madero, darle la bienvenida, porque venía recién ingresando a esta zona después del triunfo sobre Madero, sobre Porfirio Díaz. Entonces, fueron masacrados por Aureliano Blanquet. Las tropas de Aureliano Blanquet le decían... Que tienen una historia negra, en serio. Negra. No, el tiempo fue el que condujo, le decían el batallón de la muerte. Sí. Un incendiario, asesino, etc. Fue Blanquet el que detuvo a Madero en el patio central del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional, pero fíjate lo que es la historia. Se cumplen 100 años y recordamos los 100 años de Zapata y su peso simbólico, y también se cumplirían 100 años de la muerte de Aureliano Blanquet y nadie se acuerda de él. Claro. Fue más o menos unos días después del asesinato de cuando él ya está como un contrarrevolucionario pagado por las compañías petroleras. Sí. Pero así es la historia. Sí. Bueno, regresamos. Entonces la segunda vez que escapa es en Puebla. En Puebla. Allí está, en el archivo Gildardo Magaña, un telegrama copiado en papelería del Estado Mayor de la Presidencia, donde desde Puebla Francisco Vázquez Gómez escribe, dice, avísenos por dónde anda Zapata, porque pensamos que viene a vengar esta masacre. Y preparen las fuerzas, ya tenemos tanto, entréguenle tanto dinero a tal general del Ejército Federal. O sea, allí había una emboscada. Zapata no concurrió a la emboscada, se salvó, pero fue la segunda. La tercera fue esto también es interesante. En la época del gobierno de Francisco León de la Barra. Es decir, entre junio, después del 25 de mayo, entre junio y octubre, finales de... La fecha precisa parece ser que fue el 1 de septiembre de 1911. Hay otras cuentas, en Chinameca, que dicen no, fue el 31 de agosto. Sí. No, pero ahí, en esas circunstancias, los zapatistas fueron, Zapata y su grupo, que parece que andaba festejando su boda, fueron a hacer toros, a jugar los toros, pidieron permiso en la plaza, en la hacienda de Chinameca, y fueron cercados y atacados por fuerzas de los Figueroa nuevamente. Federico Morales, de Huitzuco Guerrero, la gente de los caciques de Huitzuco, los Figueroa. Entonces fueron atacados y ahí hubo otra. Pero revisando los telegramas que transmitía Francisco León de la Barra a Victoriano Huerta, se ve que esa era una iniciativa directa del presidente de la República. Sí, Victoriano Huerta era el general encargado de la campaña contra los maderistas que no se querían licenciar. Sí. Entre ellos era Zapata, básicamente. Claro. Sí. Entonces ahí fue la segunda ocasión.
Y la sería la tercera, tercera. perdón. La cuarta, en mi opinión, es muy significativa. O sea, es para pensarla, ¿no? Empezó la operación el día que Francisco Madero asumió la presidencia de la República. O sea, el 5 de noviembre del 11. 6, creo que 6. Bueno, a lo mejor me equivoco porque estoy dando la fecha del diario, pero por ahí así. Pero el 5 o 6 de noviembre de 1911 se concentró una fuerza importante del Ejército Federal en Cuautla. Artillería pesada, artillería ligera, ametralladoras, fusiles y todo eso. Otra vez los de Guerrero, figueroístas. Y los federales con Arnoldo Caso López, ¿no? Y llegó ese día a Cuautla uno de los miembros del maderismo, el licenciado Gabriel Robles Domínguez. Entonces dijo que iba en misión secreta del gobierno de Madero. Poco después dice, bueno, de lo que se trata es de tener conferencias con Emiliano Zapata en Villa de Ayala para negociar el acuerdo, un acuerdo que ya no haya combates, que ya dejen las armas y se inscriban se van a atender sus peticiones. Le hace una serie de varios días de encuentros. Mientras tanto, el Ejército Federal hizo trabajo de exploración alrededor de Villa de Ayala. Y para el día 13 de noviembre de 1911, Gabriel Robles Domínguez le manda un mensaje a Zapata y le dice: ¿tienes una hora? Está cercado. Zapata no se rindió, por supuesto. Ese es el aspecto del símbolo. El insumiso. Nunca se rindió. Y se enfrentó el ataque. Fue una operación grande, enorme. Los periódicos señalan que desde Cuautla se podía ver la imagen del cielo roja, porque con el ataque de artillería se incendió el Cerro del Aguacate. Otros dicen que era otro cerro, pero bueno. Que es donde tenía él uno de sus cuarteles. Sí. Y además, por si salía de la emboscada del cerco, el figueroísta Federico Morales le tenía puesto una emboscada en el rumbo de Moyotepec, hacia el sur de Villa de Ayala, por donde pensaban que podía retirarse hacia la Sierra del Sur. Zapata, entonces, tiene mucha significación, en mi opinión, porque esto ocurrió el 13. Zapata, Eufemio Zapata, Otilio Montaño lograron salir para el sur, evadieron la emboscada, llegaron a Ayosustla, en la sierra ya del sur. De Puebla. En Puebla, a Ayosustla, Puebla, y proclaman el Plan de Ayala, en el mismo mes de noviembre de 1911. Y fíjate que el artículo primero del Plan de Ayala declara traidor a Madero, sí, y claro. es una declaración de guerra del Plan de Ayala. Desde ese punto de vista se comprende. Hay una respuesta inmediata a la emboscada, al sitio que se le puso a Zapata en Villa de Ayala, y la respuesta fue inmediata. El mismo mes, a las 2 semanas, el 25 de hace 2 semanas, ¿sí? Sí. 10 días después. Sí, proclaman el Plan de Ayala. Sí, y fíjate qué curioso, también el día de la toma de posesión de Madero, el otro agente maderista que dialogaba con Zapata, que era Asúnzolo, se va a un prostíbulo y se encuentra al hijo del exgobernador Escandón, y al otro día se vuelven a encontrar y medio los pacifican, pero este muchacho saca la pistola y mata a Asúnzolo. Pero al mismo tiempo él sin querer se da un tiro en una pierna y muere 2 o 3 días después. Entonces toda posibilidad de negociación entre Madero y Zapata quedó rota. Una por un accidente y la otra por esta intención autoritaria de que tenía que rendirse si quería negociar alguna cosa. Y matarlo. Y matarlo, sí, acabar con él. Si uno revisa todas las operaciones que hubo para asesinar a Zapata, las que están documentadas, ¿no? Por escrito. Las operaciones más elaboradas, operaciones
especiales fueron esa de Villa de Ayala, de 1911, en la primera semana del gobierno de Madero, y la de Chinameca. Sí. Esas son las dos operaciones. Entonces Zapata, constantemente venciendo a la muerte, los intentos de asesinato y todo eso, se refuerza como símbolo. Sí, lo elevan como una persona que tiene una carisma particular que lo salva de la muerte. Y bueno, además, si lo pensamos un poco fantasiosamente y tomando una frase de Pascal Quignard que decía, hay personas que regresan al mismo lugar para morir. Curiosamente regresa a Chinameca el 10 de abril de 1919 y ahí es a donde muere. Pero al mismo tiempo no muere, Pancho. Tú has trabajado muy bien el asunto tanto de la irrupción como el asunto de la muerte de Zapata. En el caso de la irrupción, a mí me gustó mucho el trabajo que hiciste porque das cuenta de la sorpresa general de la existencia de un grupo de campesinos que siempre habían sido pacíficos y de repente se vuelven guerreros y no se rinden y no negocian. Cuando firman el Plan de Ayala es un documento que no tiene mayor movilidad que acomodarse a las circunstancias. Es decir, una vez que muere Madero, se arregla para que sea estar en contra de Huerta, pero no hay un cambio sustancial en su propuesta política. Entonces, esta irrupción del zapatismo y esta cosa que están proponiendo le da un giro a la revolución totalmente singular, lo vuelve un movimiento social. Revolucionario. Sí. Y por tanto la guerra de la que tú llegas a hablar, cargada de racismo y cargada de esta guerra de exterminio. Sí. Platícanos un poco de esa parte, Pancho. Mire, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero el Plan de Ayala se promulga a finales de noviembre de 1911. Bueno, en enero del 12 viene la respuesta de Madero. Declara la suspensión de garantías constitucionales en todo el territorio zapatista. Es verdad, sí. Y empiezan los incendios de poblados, el ataque masivo a la población civil. ¿Cómo se dice? Ejecuciones sin causa judicial, sin enjuiciamiento, simplemente por tener una lata de salmón, el campesino era fusilado. Sí. Es una situación tremenda que rompe los esquemas que tenemos o que nos han impuesto acerca de lo que fue Madero y el maderismo. Entonces se produce una situación muy especial que, en mi opinión, tiene mucho que ver con el racismo que tú mencionas, porque se necesita tener un gran desprecio por la gente humilde para incendiarles sus casas, para matarlos, para secuestrar a las familias, etc. O, como yo lo planteé una vez que hice un comentario en tus textos, o no, es también un asunto de índole cultural de estos norteños en contra del indio. Es decir, hay un prejuicio totalmente racista, en donde su comportamiento frente a lo indio era hay que sacarlos del territorio, hay que exterminar. Sí. Lo cual también nos quita un poco la idea de que solamente los norteamericanos quisieron exterminar al indio. No, nosotros también lo hicimos y de una manera clarísima y quizá más salvaje, si pensamos todo el proyecto porfiriano de quitar a los yaquis, la guerra de castas en Yucatán y el zapatismo. Sí, fue un genocidio lo que hicieron. Y lo destacable es que lo hizo Madero, lo hizo Victoriano Huerta y lo impulsó más intensamente el gobierno de Venustiano Carranza. Sí. O sea, por eso digo yo que es un asunto rompe los esquemas cultural. Porque uno dice, a ver, ¿de cómo es posible? Pues hay una continuidad ideológica, ¿no? Racista, pero de desprecio, de lucha de exterminio, pero también hay una continuidad social en el gobierno. Los tres gobiernos, los distintos gobiernos, desde Francisco León de la Barra, Madero, Huerta y Carranza, vienen de la oligarquía porfirista y la jefatura militar del Ejército Federal, Victoriano Huerta, ¿no? O sea, Madero, hacendado y propietario de la familia, ¿no? De minas en Coahuila, Carranza igual, senador porfirista, terrateniente. Bueno,
también eso explica que haya tenido esa continuidad la guerra de exterminio en el periodo de Madero, Victoriano Huerta y Carranza. O sea que hay una línea de filiación. Hay un origen oligárquico de estos gobiernos que no, en mi opinión, ya no son revolucionarios, ya no forman parte del concepto de Revolución Mexicana. Yo más bien quiero pensar el periodo como una lucha tremenda, implacable, entre la revolución social y la contrarrevolución. O sea, la idea de acabar con la revolución social es terminarla. Por medio del genocidio, la destrucción, el saqueo, el secuestro masivo de la población civil en el territorio zapatista, ¿no? Que no nada más era Morelos, también estaba, supongamos aquí el sur del Distrito Federal, y Puebla, secuestros y el norte de masivos, Guerrero, asesinatos tremendos en el Milpalta, hay una continuidad que se va intensificando y que va produciendo digamos una situación muy difícil para la revolución campesina de México. Déjame hacer un paréntesis, Pancho, para recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando sobre Emiliano Zapata con el doctor Francisco Pineda. Y te voy a picar un poco la cresta, Pancho. Probablemente... Ya. Sí, está bien. Porque no tengo estetoscopio. Los doctores sí consultor estetoscopio, pero yo no tengo estetoscopio. Pero fíjate, quizá habría que pensar en una quinta intención de matarlo, es decir, o de salvarse de la muerte. Porque cuando estamos hablando de genocidio, no estamos hablando de una palabra ni de una intención, estamos hablando de una práctica en donde se le fue cercando durante años, cuando menos desde el fines del 16 hasta el 19, y se fue salvando todas esas veces. Iban matando a mucha gente. Ahorita nos vas a platicar de la muerte de tanta gente en Jonacatepec, en Tlaltizapán, cómo los van cercando, hasta que finalmente llegamos al 10 de abril de 1919, 1:30 de la tarde, y con la vileza con la que se acostumbra a matar este tipo de gente, es muerto Emiliano Zapata. Platícanos primero para cerrar el capítulo de genocidio y luego nos vamos hacia la muerte del personaje. Sí, el genocidio fue tremendo. O sea, fue producto de una guerra de estos gobiernos en contra de la población civil del territorio zapatista. No nada más fue una guerra contra el Ejército Libertador. No. Fue una guerra en contra de la población civil. Hay una declaración de Victoriano Huerta que incluso los hacendados se espantaron cuando la dijeron los hacendados de Morelos, que decía Victoriano Huerta, se trata, digámoslo así lo decía él, digámoslo así, de un repoblamiento de Morelos. Hay que sacar a la población que está ahora para que volvamos a poblar. Y decían los hacendados, ¿qué le pasa? Estamos hablando de 1913, de mediados de 1913, durante una comida en donde todos ellos, incluso los que habían sido conspiradores con Madero, salieron espantados. Se arrepintieron de haber hecho eso. Se dieron cuenta que en su territorio el genocidio iba a ser implacable. Habían convertido a Morelos lo que habían imaginado que había sido Yucatán. Sí. Y esto que mencionas de Victoriano Huerta lo repitieron los carrancistas. Uh-huh. En sus documentos internos aparece la intención de repoblar Morelos. Traer gente del norte, de acá, de allá, y sustituir a los pobladores originales de Morelos con esta gente. ¿Eso está en tu último libro, Pancho? Sí, eso está, viene ahí, y las fuentes y todo eso, ¿no? Muy bien. Porque es esta intención de acabar con esa población y sustituirla con otra más leal y más sumisa a los intereses. Sí. Entonces hay una continuidad más en estas prácticas genocidas y de estrategia de guerra de exterminio, ¿no? Con un argumento más, ellos sí destruyen las haciendas porque para Zapata las haciendas habían sido una fuente de apoyo económico y para los carrancistas no significaba nada.
destruyen las haciendas modernas de Morelos. Siempre se había dicho que los zapatistas habían hecho la destrucción de las haciendas. No, los zapatistas llegaron a quemar algunos sembradíos cuando no se pagaba alguna de los impuestos revolucionarios. Exactamente. Pero las haciendas no fueron tocadas. No. En cambio, los carrancistas sí destruyen la maquinaria y destruyen toda la modernidad morelense, que no es recuperada probablemente sino hasta la época de Cárdenas. Yo creo que sí. O sea, los ingenios azucareros fueron saqueados, los ferrocarriles, telégrafos destruidos, las siembras, y eso produjo un efecto más, el hambre y las graves enfermedades en la zona, ¿no? O sea, no había maíz. Hay un relato de un presidente municipal de Tlayacapan donde le dice a Emiliano Zapata: la gente se está muriendo de hambre en la calle. Y el ayuntamiento tiene que recoger a los cadáveres para llevarlos a enterrar porque ni sus familiares pueden. O sea, hay una situación muy grave que padecieron los pueblos, la población civil, o si queremos los civiles desarmados, muy grave, producto del hambre. Y después, inmediatamente, por producto de las enfermedades que se propagaron en estas condiciones de guerra y de falta de alimentos, ¿no? Sí, el ejército al mando de Pablo González hizo una guerra de exterminio que significó la destrucción total, ¿no? De las siembras, de los ingenios, de los ferrocarriles, de los telégrafos. Sí, desertificó. Sacar todo. Incluso a la población civil, que se la llevaban. Por ejemplo, Joaquín Amaro, que vino a la campaña antizapatista desde Michoacán por el norte de Guerrero, reportó desde Iguala, cuando ya iban de huida porque fueron derrotados en la primera invasión, reportó: ya con los trenes que tenemos no es posible sacar a toda la población de Iguala. Y así, hay muchos casos. En algunas ocasiones, y eso ya era una práctica porfirista, secuestraban a la gente, a los yaquis, por ejemplo, y los mandaban a las plantaciones enequeneras. Sí, cómo no. De la península de Yucatán, ¿no? Sí, despoblaban. Era una práctica que no inventaron ellos, pero que llevaron al extremo. Sí. Yo me acuerdo un número que dio Arturo Barman diciendo que al final de la revolución el 70% de la población de Morelos había desaparecido. No recupera su nivel demográfico del último año porfiriano, sino hasta los años 50. Sí. Tardó mucho el Estado de Morelos en recuperar la población, el nivel demográfico que mencionas. Yo calculo que fue hasta el 40. Fíjate. Pero por ahí así. Y sí, con Lázaro Cárdenas se reactivaron los ingenios azucareros. Bueno, hubo una tarea de reconstrucción importante, ¿no? Tienes mucha razón en eso. Hay una continuidad, no lo inventaron, viene de antes, de la época porfirista. Y ahí en los documentos del Ejército Constitucionalista que yo pude consultar, hay una serie de referencias de que también se los llevaban, bueno, a las cuarteles de carrancistas del estado de Hidalgo, ¿no? Se los llevaban, bueno, eso fue público, salió en la prensa. Benjamín dijo a todos estos 1,000 prisioneros que decían que habían hecho en Cuernavaca, donde no hubo combate, en 1916 serán llevados a las plantaciones enequeneras y trabajarán bajo vigilancia militar, y así se convertirán en hombres útiles para la sociedad. O sea, como esclavos. Sí, claro. El trabajar toda esta información que estás mencionando obliga a pensar, reflexionar sobre lo que fue aquella experiencia histórica, ¿no? Sí, yo alguna vez revisando las entrevistas que hizo Laura Espejel, sí, encontraba también un común denominador que dio por resultado el cansancio de la población en el apoyo a Zapata. Uno fue el bandolerismo al interior de las mismas tropas, aunque Zapata las reprimía, seguían existiendo. Y el otro, esta idea un poco ingenua de Zapata bajando a Chinameca en la trampa que le había ya tendido Guajardo, Jesús Guajardo, norteño,
y que pareciera que es una suerte de suicidio, cuando menos en la memoria de algunos de los veteranos zapatistas quedaba la idea de que era un sacrificio, no un suicidio, pero un autosacrificio para poder terminar con los males contra la población civil. ¿Tú te acuerdas en algunos de tus informantes que hayan platicado esto, Pancho? No, bueno, los informantes fueron los que trabajaron ustedes, ¿no? Laura Espejel, tú, Alicia Olivera, Carlos Barreto Marx, Citlali Marino, que construyeron las fuentes del zapatismo, ¿no? Orales y escritas. El catálogo el primer catálogo del archivo de Genovevo de la O, que es enorme, pues lo hiciste tú. Sí, con Marta Rodríguez. Y Laura Espejel, el catálogo de Fondo Emiliano Zapata, y así, ¿no? Yo he trabajado a las condiciones de posibilidad del trabajo que he realizado están dadas por el trabajo que ustedes hicieron en los años 70, cuando eran jóvenes. Sí, muy jóvenes. Entonces, pero platícanos un poco esta idea de cómo Zapata llega a Chinameca. A mí siempre me ha quedado un poco la duda de un hombre tan, pues tan astuto y tan taimado en el sentido político de la palabra, es decir, no se dejaba engañar. Uh-huh. Un hombre que había vivido todas las de malas y que cayera en algo tan simple. No fue simple. A ver, platícanos. Fue una operación mayor, fue una operación enorme y compleja. Hay un manifiesto de Pablo González después del asesinato que explica más o menos cuál era la concepción de la estrategia militar que ellos emplearon. Uh-huh. Decían, el zapatismo es un peligro serio porque en alianza con ciertos sectores urbanos y todo eso puede constituir un peligro serio para el gobierno de Carranza. Como en realidad sucedió al año siguiente del asesinato de Zapata, cayó Carranza, ¿no? Uh-huh. Pero entonces dicen, hay que liquidarlo. No se le puede atrapar porque es invisible, porque es astuto, porque tiene buena información de los pueblos que le dan información, de los movimientos de las tropas y todo eso. Entonces dice, había que hacer no dice operación especial, dice había que hacer algo especial. Y entonces describe cómo fue tratándose de llevar a cabo la operación. El asunto es que Zapata no fue ingenuo. Zapata, la operación comienza filtrando una información falsa de que había un conflicto entre Pablo González y Jesús Guajardo y que entonces Jesús Guajardo estaría dispuesto a pasarse para el zapatismo. Zapata entró a ver eso porque en esa política estaban de trabajar con la disidencia del gobierno de Carranza. Anticarrancista. Ajá. Eso, dentro del carrancismo se estaban produciendo fuertes conflictos. Sí. En el norte, en el sur, en el centro, en todos lados, en la Ciudad de México. Había un problema serio, ¿no? Que fue el que dio origen al obregonismo, en mi opinión, ¿no? Pero el asunto está en que dice, filtran esa información falsa sabiendo que Zapata estaba haciendo esa política y se dedican a construir la emboscada. Zapata lo que hizo fue para observar, mandó a creo que era coronel Feliciano Palacios a que se incrustara en el cuartel de Guajardo desde el 2 de abril, ¿no? Cuando empezaban las relaciones y las cartas y todo eso, Zapata puso con conocimiento de Guajardo. Sí, claro. Y ese fue inutilizaba a Feliciano Palacios, ¿no? Sus informes y todo eso. Para intensificar el engaño de la operación, Guajardo simuló haber atacado la guarnición carrancista de Jonacatepec. Uh-huh. Montaron un escenario y eso. Pero creo que la cuestión más decisiva fue que Guajardo fusiló a 59 soldados carrancistas de las tropas de Victorino Bárcenas. Que había sido zapatista. Había zapatista de Guerrero, que fue traidor y todo eso, y fusiló a 59. Porque Zapata estaba exigiendo eso, que se castigara, como no decía como prueba, pero exigía que si de veras era cierto, Guajardo tenía que demostrarlo. Uh-huh. Y una de esas era castigar a los combatientes, soldados fusiló a 59. El 9 de abril
de 1919, un día antes de la emboscada de Chinameca. Creo que eso le bajó completamente la guardia a Emiliano Zapata. Además hubo otro tipo de ofrecimientos, 12,000 cartuchos, información militar para continuar la campaña contra el gobierno de Carranza, tropas, víveres. Hubo otro tipo de ofrecimientos de parte de Guajardo, pero lo principal, lo que hizo que pasara la prueba decisiva fue esa masacre de soldados carrancistas que hizo Guajardo un día antes del asesinato en Chinameca. Creo que es complejo también porque hay que darle seguimiento a la política del Ejército Libertador que se siguió desde finales de 1916, cuando derrotaron a la primera invasión carrancista, crearon el Centro Consultivo para Propaganda y Unificación Revolucionaria. Unificación revolucionaria. Era una preocupación desde entonces de buscar la unificación con Villa, con Ángeles, con Vázquez Gómez. Igual, Vázquez Gómez, etcétera, y con sectores que eran del carrancismo y que Zapata le entregó esa tarea, creo que la propuso, porque dice Zapata en una carta, usted, a Gildardo Magaña le dice, usted ha sido el que ha estado a cargo de esta tarea desde el inicio, continúela. Fue una propuesta de Gildardo Magaña, esta política de unificación. Yo digo, si vemos todos los detalles, vamos a ver que es una política de unificación sin criterio revolucionario. Lo que hizo Gildardo Magaña fue atroz. O sea, 2 ejemplos solamente. Le propuso la unificación revolucionaria a Cesario Castro, que era el gobernador de Puebla y que había realizado recientemente una masacre de población civil en el centro de la ciudad de Puebla, vinculado al felicismo y todo eso. En enero del 19 hay documentos de que Gildardo Magaña estaba también proponiéndole la unificación a Pablo González a través de un coronel carrancista que era el contacto de ambos, el de intermediario, ¿no? Creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita no me quiero equivocar en eso, pero entonces Pablo González le responde a Gildardo Magaña a través de este mensajero, era coronel carrancista. Le responde Pablo González a Gildardo Magaña y le dice, sí, podemos hacer las conferencias que usted propone. Ustedes, mientras nosotros conferenciamos con la jefatura del zapatismo, que se reúnan las tropas y los principales jefes en un lugar que ustedes decidan, no los vamos a tocar. Antes del asesinato de Zapata, había esa política que es sin criterio revolucionario. Incluso Gildardo Magaña le escribe a Zapata y le dice, yo me hice el desentendido, no tenía, como que no hablaba de los centros de poblado, las masacres y todo eso. Desafortunadamente esa fue una situación que también condujo a la emboscada de Chinameca. Una política de unificación que en primer lugar era unificación del pueblo y el Ejército Libertador. Que no hubiera abusos de los soldados zapatistas hacia la población civil, que se resolvieran los casos, las denuncias y todo eso, primeramente. Que no hubiera conflictos entre jefes, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, cuando hubo conflictos, Zapata en esa época mandó a Otilio Montaño a que arreglara las diferencias que había entre los jefes zapatistas de Guerrero, ¿no? En fin, eso era primero. Después, el segundo entorno de esa política de unificación era con fuerzas que ya habían trabajado, o sea, Pancho Villa. Hay un tratamiento especial hacia Pancho Villa para proponerle la unificación revolucionaria. Pero desde el 17, pero más fuerte desde 1918, dentro del ejército carrancista se empezaron a producir sublevaciones militares en contra de Carranza.
en Coahuila, en el Puebla, bueno, Veracruz, etcétera. Sublevaciones importantes. Entonces allí fue cuando se intensifica esa política de buscar unificarse con estos sectores que estaban, y desgraciadamente, en mi opinión, pues no eran revolucionarios estos carrancistas, y los zapatistas lo sabían. Francisco Cos, por ejemplo, o sea, juró vengar la muerte de Abraham Cepeda, su jefe de Coahuila, con sangre zapatista, ¿no? Y cuando le hicieron un fraude electoral a Francisco Cos decidió sublevarse, ¿no?, en Coahuila. Entonces hay una serie de inconformidades, podemos decir hasta electorales, ¿no? O sea, Francisco Cos en Coahuila, Obregón después, ¿no? Que intensifican la inconformidad que había dentro del ejército constitucionalista hacia Venustiano Carranza. Y esto significó, en mi opinión, un efecto muy negativo. Por eso digo que era unificación sin principios revolucionarios, porque se empezó a considerar las cartas de Gildardo Magaña, los boletines del Servicio Informativo de Xochimilco, se empezó a considerar como revolucionario a todo aquel que estuviera en contra de Carranza. Uh-huh. Y eso produjo un efecto político en donde se reducía todo el problema a la persona de Carranza. Pero a ver, Pancho, si no estoy mal, sería pues un poco regresar al mismo principio del Plan de Ayala, porque en el Plan de Ayala nombran como jefe de la revolución a Pascual Orozco, que no resultó precisamente muy revolucionario, sí. Y todo se reducía a quitarle la legitimidad a Madero. Y después, cuando hay intentos de algún tipo de negociación, el mismo Zapata los para y se tiene que explicar de alguna manera. Hay un documento de Zapata explicando el por qué considera traidores, por ejemplo, a Otilio Montaño, a Lorenzo Vázquez. Es decir, hay adentro del mismo zapatismo una purga que acaba cansando y debilitando al ejército libertador. Yo entiendo que Zapata evoluciona políticamente del Plan de Ayala a Carranza, pero no en eso, no en esta idea fija de tener a un representante de la contrarrevolución o un traidor a la revolución y a los demás que están en contra como posibles aliados. En esto te estoy dando la razón, con que Pablo González o Jesús Guajardo dijeran ya no soy carrancista, con eso era una buena red para que cayera Zapata. Pero no estoy seguro, y es un poco la pregunta contigo, no estoy seguro que fuera solamente una cosa de Gildardo Magaña. A mí se me hace que también había algo en la misma visión de Zapata, un poco ya hecha sobre la cabeza que llega a la presidencia, la cabeza de un revolucionario que llega a la presidencia y se repite en el Plan de Ayala, en la ratificación del Plan de Ayala, en la postura de los zapatistas durante la convención y luego con esto que ahorita nos estás platicando. Sí. Yo creo que hubo, en la política de alianzas que tuvo el Ejército Libertador, desde el inicio hubo dificultades, ¿no? Como dices, con Pascual Orozco, se pasó al huertismo, ¿no? Sí, un cero social, decía después Zapata. Con los villistas, ¿no? Que resultaron muchos unos reaccionarios completos, ¿no? Como Roque González Garza y Federico, el representante de Felipe Ángeles. Ajá. Cervantes. Bueno, al final, a principios de 1919, antes del asesinato, Zapata reconoce a Francisco Vázquez Gómez como el jefe de la revolución. Hace un manifiesto. Pero sí tuvo mucho que ver Gildardo Magaña. Mucho. O sea, Magaña es el que propuso eso. Pero que Zapata incluso utilizó argumentos tipo huertistas, ¿no? Dijo, es que Francisco Vázquez Gómez es muy amigo ya de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos quiere volver a invadir México, y entonces para evitar esa vergüenza
dice, imagínate, la invasión como vergüenza, hay que reconocer y mostrar que estamos unidos todos los que nos oponemos a Carranza. Y Zapata aceptó la propuesta de Gildardo Magaña, pero los documentos son claros. Zapata le dio esa responsabilidad de buscar la unificación nacional y en el extranjero, con el exilio, a Gildardo Magaña. Gildardo Magaña hizo esa política sin criterio revolucionario y se nota la... Entonces, digamos que de alguna manera prepara, aunque no haya sido a propósito, el ambiente para que Zapata entrara a Chinameca. Sí, esa política de unificación sin criterio revolucionario con el enemigo abrió la brecha para que se produjera la emboscada de Chinameca. Directamente con Pablo González y con Jesús Guajardo. Mira, el informe del 10 de abril de 1919 lo escribió el mayor Carlos Reyes Avilés. Sí. Y él era secretario de Gildardo Magaña. Y andaba en todo eso, viendo que se consumara el acuerdo con Jesús Guajardo. Y él es el que le escribe a Gildardo Magaña: el informe pasó esto. Sí. Entonces, sí, merece mucho estudio este episodio, Claro. porque es una experiencia política, revolucionaria, etcétera, histórica de México, de cómo se llegó a la emboscada de Chinameca. Yo estoy comentando lo que encontré en el estudio que hice para el 4º libro, que espero que aparezca pronto, La Guerra Zapatista 1916-1919, y allí, al haber revisado estos documentos internos del zapatismo y todo eso, me dan esta visión, pero creo que no es un caso cerrado, hay que seguirlo estudiando, Sí, yo no estaría tan seguro, yo leí este texto tuyo, me gustó mucho, pero no estaría tan seguro que fuera así, pensando en las otras cosas que manejaste tú en los otros 3 libros, más lo que han trabajado otros estudiosos del zapatismo. Pero claro, lo que pasa es que en realidad la diferencia no está en los acontecimientos, sino en la idea. Ahorita me la acabas tú de mostrar. Yo no lo sentí así cuando lo leí, pero ahora sí lo entiendo. En la idea de lo que entendemos por revolucionario. Y efectivamente creo que tienes razón. Es una política poco revolucionaria en el sentido de cómo estaba entendiendo Zapata la revolución, que era un sentido muy radical, eso hay que decirlo también. La Revolución Mexicana, hace años que se discutió si fue una revolución o muchas revoluciones. Yo todavía creo que fue una revolución con muchas revoluciones. Ya algún día platicaremos, incluso la línea de Lázaro Cárdenas viene de un agrarismo morelense no zapatista. Ya platicaremos algún día. Pero creo que tienes razón, fue preparándose tanto en el ambiente de la guerra y de la población cansada, asustada, diezmada, literalmente diezmada. Y las posibilidades de que el gobierno de Carranza no era monolítico, se prepara un ambiente para que hubiera como una suerte de resquicio de luz por la puerta de entrada de la hacienda de Chinameca, que acaba siendo el de la muerte de Zapata y el de su paso a otro nivel de la historia. Sí. Pero sí hay que hacer una lectura política, como perfectamente bien dices. Y al último, pues la muerte de Zapata acaba siendo una muerte vil. Es decir, no muestra Jesús Guajardo ninguna valentía, no sé cómo se diría, ningún orgullo militar. Y también es la muerte política de él. A partir de entonces él se vuelve nada y buscan la menor provocación para que también esté en el paredón. O sea, finalmente la muerte de Zapata fue la muerte del símbolo del que estás hablando antes, pero con esta muerte del símbolo a sus asesinos los mata políticamente. Ni Pablo González ni Guajardo. Sí. Estoy picando una cresta, a ver qué me dices. Sí.
Sí, el asesinato de Zapata tuvo repercusiones indudablemente muy fuertes, ¿no? Mira, por ejemplo, después hubo elecciones, difíciles elecciones en el ejército, entre los jefaturas del Ejército Libertador. En septiembre nombraron sucesor en la jefatura del ejército a Gildardo Magaña. Uh-huh. Y antes de un mes ya está rindiéndose con Pablo González. Sí, sí. ¿No? O sea, Genovevo de la O escribe, o sea, ya después del asesinato de Zapata, luchamos por la, no sé, gloriosa causa del plan de Agua Prieta. Ya no habla del plan de Ayala. O sea, sí tuvo un efecto contundente el asesinato de Zapata, el asesinato político, y hay que buscar la forma de entender cómo se llegó a esa situación. Tienes completamente toda la razón en señalar que todos esos años de guerra, de exterminio, tuvieron un efecto de debilitamiento del proceso revolucionario enorme. No sé, si lo vemos en la perspectiva mundial, bueno, pues esto no lo pasaron otras revoluciones. Uh-huh. O sea, la revolución china perdió el 90% de sus fuerzas y los territorios liberados en la Gran Marcha, y se refugiaron en otra zona, en el norte de China, y recuperaron, se rehicieron las fuerzas y todo eso. 90% de las siguieron, ¿no? En México no hubo esas condiciones. Producto de que se concretó finalmente esa estrategia no revolucionaria, reformista, de unificar a Pablo González con Genovevo de la O. O sea, pues, las tropas de Pablo González en 1912 secuestraron a la mujer de Genovevo de la O, y creo que mataron a una hija, o también la secuestraron. Bueno, ¿cómo es posible esa convergencia a través de Obregón del genocida Pablo González y el zapatista Genovevo de la O? ¿Cómo se llegó a eso también, no? Es necesario seguir estudiando. Yo no creo que por ningún motivo se haya cerrado el tema, sobre todo porque se tiene la posibilidad de contar con las fuentes originales que ustedes generaron y que procesaron, catalogaron, rescataron y que están disponibles ahora hasta en formato digital, ¿no? Sí, sí. Es extraordinario lo que se puede hacer para estudiar con más detenimiento cómo se llegó a ese resultado, ¿no? Fíjate, para cerrar el programa, Pancho, lo que estás proponiendo es que finalmente a lo mejor habrá que buscar también una metodología para acercarnos a la condición humana. Sí. Es decir, yo tampoco entiendo mucho por qué Genovevo de la O entra de un lado y Pablo González del otro y Álvaro Obregón en medio en 1920, y que finalmente es la unificación revolucionaria. Cuando efectivamente habría cosas de cuentas pendientes entre ellos, o la del mismo Zapata cobrándoles cuentas o proponiendo que otros cobren cuentas, como con Paulino Martínez o Otilio Montaño, etcétera. Necesitamos acercarnos un poco a una parte que los historiadores tenemos fuera de nuestro alcance, porque no tenemos los métodos y las capacidades para poder entender cabalmente la conducta humana. Lo que sí podemos saber es que el tamaño simbólico de Zapata, su idea de justicia, su idea de cambio social, su idea de no rendirse, su idea de ser de una sola pieza, es lo que hemos heredado en estos 100 años. Sí. Incluso, aunque haya sido manipulado por manos oficiales y de agrupaciones nada revolucionarias. Sí, sí, claro. Y en ese aspecto creo que tuvo mucho que ver la intervención de Estados Unidos, el gobierno, el ejército, las fuerzas empresariales, petroleras de Estados Unidos tuvieron mucho que ver en el resultado de la Revolución Mexicana. Es impresionante la intervención militar abierta y encubierta militar de Estados Unidos. Es impresionante. En los archivos de Estados Unidos, que también están digitalizados, el Departamento de Estado, están los reportes semanales
de las flotas del Pacífico, del Golfo del Atlántico y del Ejército de Tierra en el norte, la frontera del norte. Semanalmente estaban informando lo que pasaba y estaban dictando líneas y todo eso. Y allí se gestó también esa idea de que para que fueran reconocidos por Estados Unidos tenían que unificarse. Tenían que manifestar un mando único. Entonces todos buscaban eso. Que Estados Unidos reconociera al nuevo preciso, ¿no? Zapata lo pensaba como que se les reconociera como fuerza beligerante, que les permitía acceso al mercado internacional de armas y municiones. Pero era una trampa. Allí vale la pena considerar que tuvo una intervención directa a través de Gildardo Magaña, la embajada de Gran Bretaña, el embajador y todo eso. Tuvo una intervención directa un lingüista mayense de Estados Unidos, William Gates. Si uno lo busca aparece Bill Gates, ¿verdad? De Microsoft. Pero lo trajeron, lo pasaron por Xochimilco y lo llevaron a Tlaltizapán para que se entrevistara con Zapata. Y William Gates, él fue el que le dijo a Zapata: yo soy muy amigo de la escuela de Woodrow Wilson, él está dispuesto a reconocerlos como fuerza beligerante siempre y cuando tengan, manifiesten que son una fuerza que tiene unidad de mando y que de todo eso. Ese es otro tema interesante para ver cómo se llegó a esta emboscada a través de una política de unificación que fue promovida por Estados Unidos, con gente como este lingüista, y que trabajaba para la División de Inteligencia Militar del Departamento de Guerra, con el secretario de guerra de esa época, que era Newton Baker, y que la primera acción cuando estuvo en el gobierno, en el Departamento de Guerra de Estados Unidos, fue la invasión de Chihuahua, 1916. 16 y termina en el 17. Bueno, entonces hay una red que yo nada más alcanzo a insinuar en este cuarto libro, pero que amerita ser estudiada con extrema detenimiento, en donde la política de unificación no nada más fue un error, hubo una intencionalidad de promoverla desde Estados Unidos. Sí. Para el reconocimiento, la estrategia del reconocimiento. Lo cual explicaría los documentos firmados por Zapata en marzo del 19, sí, en donde está hablando de esta unificación, pero creo que eso será objeto de otro programa cuando aparezca tu libro, porque además en tu libro hay un señalamiento que a mí me pareció por demás interesante y original, que es el mercado de armas ya globalizado y el papel de este mercado de armas en la revolución. Pero de eso ya platicaremos. Y creo que podemos cerrar el programa pensando que finalmente la muerte de Zapata tiene mucho de carne política para poderla entender, y muy poco de ingenuidad por parte de Zapata. Pues creo que con esto daremos fin a este programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Francisco Pineda. Muchas gracias, Pancho. Sin estetoscopio. Sin estetoscopio. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy, Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.